escucharon en las noticias lo que de la muerte de este nene a mano de su mamá y de la pareja de su mamá. Y me quedé pensando, el miércoles escuché la declaración de la pareja, de la mamá, de cómo se había desarrollado la muerte de Luis. Y yo miraba a mis hijos y pensaba, digo, y esto cuando se sube arriba de una silla, como acá dicen, no pasa, no me haces, Los míos les gusta jugar con los fósforos, ¿sí? Y uno está todo el tiempo diciendo, vos no te vas a hacer tampoco. Yo digo, ¿cómo el amor de una mamá permitió que eso pasara? ¿Cómo? No se entiende. Uno le pone gracias. Es agua purificada de tu casa, Elsa, gracias. No se entiende cómo una persona permite que un bebé de 4 años, porque era prácticamente un bebé de 4 o 5 años, le pase eso. Indigna. Y cuando escuché los audios de la declaración, me brotó una bronca y una cosa de decir, pero ¿en qué cabeza, en qué mente humana entra lo que le hicieron a ese niño? Porque le hicieron de todo, no voy a dar detalles, ustedes ya lo han escuchado en las noticias, pero le pasó de todo, le hicieron de todo a ese niño. Y en base a eso, y a lo que venía escuchando, viene esta palabra, y el Señor me hacía recordar algo. Evidentemente, y no lo podemos negar, son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. Algunos dicen, sí, pero estamos esperando hace 40 años al Señor, porque hace más de 40 años que vengo a la iglesia. Pero ahora los tiempos se acortan. Ahora ya estamos ahí de la venida del Señor. Faltan que se den algunas cosas, nada más, pero ya está todo, el escenario ya está todo armado. Sí. Y en Mateo capítulo 24, sí, Mateo capítulo 24, versículo 12 y 13, quiero hablar específicamente de estos versículos, pero el Señor les está explicando, para entrar un poquito en el contexto, el Señor está explicando a sus discípulos cuáles iban a ser las señales de los últimos tiempos. ¿Sí? Dice, Jesús quiere explicar y le dice, muchachos, van a venir muchos en mi nombre, van a venir muchos a decir, yo soy el Cristo, yo te puedo dar solución a tu vida, yo te puedo salvar. Sí, yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué dice la palabra? Versículo 5. Engañarán. Y van a vivir de guerra, y van a vivir de rumores de guerra. Y todo eso. Dice, mirad que no os turbéis, o sea, no se alteren, no se pongan ansiosos, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, va a pasar, es necesario. Dios lo planificó así, es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. ¿Sí? Porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y decime si no hay pestes. En todos lados. Abrís la canilla del agua y ya tenés peste. Si no tenés el purificador, ¿sí? Porque el agua que antes venía purificada viene con mugre, o sea, y eso trae enfermedades. Dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? O sea, todo esta hecatombe, todo este desastre es el principio recién. Es el principio. Entonces, dice el versículo 9, os entregarán tribulaciones, matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán
época. ¿Cómo se llama el campamento este año? El que persevere hasta el fin, dice, este será salvo y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el título de mi prédica para aquellos que anotan? De la heladera al horno. De la heladera, con H escribido, no lo escribas sin H porque. De la heladera al horno. Sí. Nos ubicamos en contexto, nos dijimos que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos esto acerca de los últimos tiempos. Sí, y esta frase, esta oración, tal vez nosotros la conozcamos de memoria. En los últimos tiempos, el amor de muchos dice que se ha enfriado. Sí, pero vamos a analizarla para ver qué es lo que Jesús nos quiere decir. Sí. ¿Escucharon? Sí, escucharon esta expresión. El amor de muchos se enfriará. No podemos negar, es una realidad que hoy por hoy estamos viviendo. ¿Sí? A través de la palabra de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, más tenga vida eterna. ¿Sí? Y porque el Señor nos salvó y nos da vida, nos da su amor, sí, nos da su amor en esa entrega, nos da su amor para que nosotros podamos ser salvos, sí, tener salvación. Cuando recibimos a Jesús, ese amor que Jesús nos tiene viene a nosotros, sí, y se queda a vivir acá en nuestro corazón, sí. ¿Están de acuerdo? Cuando hablamos que en los últimos tiempos el amor se va a enfriar, ¿sí? Es porque el amor, digamos, sale del horno y empieza como una torta a tomar la temperatura ambiente. ¿Sí? Podemos ilustrarlo así. ¿Saben que el Nuevo Testamento fue escrito en qué idioma? Ahora los estudiantes del Instituto Bíblico. En griego. Sí, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué? Los hebreos, o mejor dicho, los judíos, aprendían el hebreo en las sinagogas. En sus casas hablaban arameo. Pero cuando tenían que hacer, por ejemplo, trámites, ir a la municipalidad, no sé si había municipalidad en Israel en ese momento, pero yo me imagino que sí. Tenían que ir a sacar el carnet de conducir camellos, tenían que ir a la municipalidad. Entonces, ¿qué hacían? Hablaban en griego. ¿Sí? Hablaban en griego. El hebreo era el idioma original, el idioma de los padres. El arameo es el idioma que traen de Babilonia cuando ellos están cautivos. Sí, lo traen de Babilonia. Y el griego era porque el imperio griego había dominado toda esa zona en una época, y este imperio impone como idioma oficial el griego. Entonces, ¿qué hacen los romanos? Dicen: bueno, no vamos a enseñarle latín, dejemos el griego. ¿Sí? Entonces todo el mundo hablaba griego y todo el mundo se entendía. ¿Bien? Para más o menos que ustedes puedan estar en sintonía, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego y vamos a analizar algunas palabras, ¿sí? Los hermanos, sí, que escriben el Nuevo Testamento, lo escriben en griego porque, bueno, conocían ese idioma. Y hay una palabra que vamos a analizar, ¿sí? Que es la palabra amor. ¿Sí? Diga conmigo: amor. Amor en griego. Y hago un paréntesis. Yo siempre digo, cuando enseño griego, es el griego antiguo, no es el griego que se habla ahora. Nada que ver. Y es básico lo que enseño, así que no se crea que hablo griego porque de casualidad hablo español.
se describe en el ámbito matrimonial. ¿Sí? Nada más. Después tenemos el segundo, que es el amor fileos. No fideos de lo que se come, con él. Fileos, del amor filial, del amor de la amistad, del compañerismo, de la hermandad, ¿sí? De la afinidad que se da en el contexto a una relación de amistad, a una relación sana de amistad. Ese amor es el amor fileos, como se menciona también como el amor fraternal. ¿Bien? Y el tercer amor, ¿sí?, que habla del Nuevo Testamento, es acerca del amor ágape. El amor ágape es el amor que es exclusivamente de Dios para nosotros. ¿Sí? De Dios para nosotros. Ese es el amor ágape. Es un amor que es abnegado, que es sacrificial. ¿Bien? Que da sin esperar nada a cambio. El Señor nos ama y punto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que el Señor te ama y punto o que te pone condiciones? No, no nos pone condiciones. Él nos ama y punto. Somos rebeldes y nos ama. ¿Sí? A veces nos queremos descarriar y nos ama igual. ¿Sí? Ese es el amor. Ese es el amor ágape. Es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Es el amor que puede amar hasta nos hace amar hasta a los enemigos. ¿Sí? Ese es el amor ágape. Y en este pasaje específicamente, del versículo 12, Jesús está hablando del amor ágape. ¿Sí? Del amor ágape. El amor que nosotros como cristianos, que una vez fue puesto en nuestros corazones, ese amor hacia Dios en un momento se empieza a enfriar. ¿Sí? Como les dije, vamos tomando la temperatura ambiente y nos empezamos a enfriar. ¿Bien? Entonces, lo que el pasaje hace referencia a lo que nos está diciendo es que en los últimos tiempos el amor que deberíamos tenerlo a Jesús se empieza a enfriar. Por eso, el pastor que hace énfasis en ¿qué? En mantener el fuego y el altar encendido, porque son los últimos tiempos y no escapamos de esta realidad. En los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Que no nos toque a nosotros, que nosotros podamos ser de esos que mantienen el altar encendido, que mantienen el fuego encendido en los corazones, que sea el amor hacia Dios, el amor hacia el hermano, el amor hacia los perdidos. Amén. Y es, como les decía, una triste realidad que nosotros podemos ver. No quiero ser del grupo, como dice la palabra, no quiero ser que el amor de muchos, no quiero estar incluida en ese muchos. No quiero saber nada. ¿Sí? Entonces necesitamos mantener el altar encendido. Amén. Cuando Jesús habla, ¿sí?, de este pasaje, no habla de la gente pagana, no habla de la gente que no viene a la iglesia. Está hablando de la gente dentro de la iglesia. ¿Sí? Está hablando de los que nos congregamos. De eso está hablando. ¿Bien? ¿Y cuál es o cuál puede ser la causa por la que ese amor se enfría? Si vamos a la palabra, ya lo tenemos escrito. ¿Qué dice? ¿Cuál es la causa de que el amor se enfríe? ¿Qué dice la palabra? Hay una palabra. ¿Me lo dejás? La maldad. La maldad. ¿Saben que en griego hay 7 palabras para maldad? Por eso el Señor hizo que el Nuevo Testamento se escribiera en
esa parte es cierta, pero Jesús no hablaba de la maldad desde ese punto de vista. Saben que en este pasaje la palabra maldad en griego significa anomia. ¿Qué es anomia? Es sin ley de Dios. ¿Vas entendiendo ahora lo que me está queriendo decir el Señor? ¿Sí? Debido a que la gente va a querer vivir sin la ley de Dios, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Lo va agarrando o se está durmiendo? Decirle que tenemos no te duermas, escucha la palabra. Si Dios nos da su ley es la palabra de Dios, Dios nos da su ley para que lo conozcamos a Él, para que sepamos cómo piensa y cómo nosotros debemos ser y debemos manejarnos. Para eso está la Biblia, porque ¿para qué pensamos que tenemos la Biblia? No, es un libro de previsiones, todo es pequeñito, todo no dice nada. Porque eso muchas veces escuché eso, sobre todo de adolescentes. No quiero ir a la iglesia porque me prohíben un montón de cosas. ¿Sí? No quiero, a veces quiero dejar de ir a la iglesia porque me prohíben un montón de cosas en la iglesia. ¿Sí? El Señor siempre quiso para nosotros que nos vaya bien en la vida. ¿Cómo nos va a ir bien en la vida? Haciéndole caso a ¿qué? A Jesús, a la palabra. Por eso la dejó. Porque no es un libro decorativo, No es algo que puedo decir, bueno, es un accesorio que me ve en la iglesia, que me llevo como los varitos, me pongo un collar y llevo la Biblia. No, para algo está la Biblia. ¿Sí? La Biblia es un manual que nos enseña cómo debemos manejarnos y cómo debemos actuar. El Señor siempre recalcó eso. Imítenme a mí. Sean imitadores. ¿Sí? Ahora, después, más adelante, voy a leer un versículo que habla acerca de esto. Recibiste de misericordia, dale misericordia. Haz lo mismo que Dios hace. Recibiste de misericordia, dale misericordia. Recibiste de gracia, dale gracia. Te perdonaron. Hoy hablaba con alguien, hoy al mediodía hablaba con una persona cargada de un montón de cosas y me decía, estaba muy enferma, una persona muy enferma, y me dice, yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar, a mí me dime cualquier cosa, no puedo perdonar. No puedo perdonar a la persona que me hizo mal, no puedo perdonar a los que abusaron de mí, no puedo perdonar, me decía. Y yo por dentro mío decía, es ahí la raíz. La falta de perdón, y no me quedé callada, se lo dije. Vos estás enferma porque no perdonás. Y me dijo, sí, yo me di cuenta de eso. Sí. Tenemos que imitar a Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 1? Si lo tenés, Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados de Dios. Amén. No escuché ninguna amén. Somos hijos amados. Dios nos ama. Amén. Tenemos que ser imitadores de Dios. Tener el mismo carácter. ¿Cómo es Él? Es un Dios de amor. Es un Dios perdonador. Bueno, hay que empezar a practicar todo eso. Que el Señor te dé sabiduría. ¿Cómo hacemos? Sí. Bueno, eso es. Va a ir en la relación que vos tengas con Dios. ¿Sí? Hay que acercarnos más a Dios en oración. Cuando Dios nos da su ley, ¿sí? Cuando Dios nos da su ley, Él define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Él dice, muchachos, esto háganlo, muchachos, esto no lo hagan. ¿Sí? Y empezamos a entender cómo es Dios, empezamos a visualizar cómo es Dios, ¿sí? A través de la palabra. Por eso instamos siempre, como pastores, como líderes, lean
la Biblia. Lean la Biblia. No dejen que los instruyan los pastores yo digo los pastores de los estados de WhatsApp. Todo el mundo sube algo de una prédica que te gustó, lo subís. No dejes que te instruya eso. Está bueno porque comparten palabra de Dios, pero andá a la fuente vos. Tenés la posibilidad de hacerlo. No, yo a veces no me puedo sentar a leer la Biblia. No me puedo sentar. Entonces, ¿qué hago? La pongo en YouTube y la escucho. ¿Sí? Porque tenés los audios también. Sabía que tienen audios en la Biblia. Para escuchar la Biblia. Sí, tenemos las opciones. Bien. Y Pablo se lo dice muy claro a Timoteo, en 1 de Timoteo. Si me acompañas con tu Biblia, también es importante que vengas a la casa de Dios con tu espada. 1 de Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena. ¿De qué ley está hablando? De la palabra de Dios. ¿De eso está hablando? Sí, o sea, la palabra de Dios es que es mala. ¿Nos va a aconsejar siempre para mal? No. Pablo le dice a Timo, sabemos que la ley es buena, la Biblia es buena. Si uno la usa como legítimamente, bien, interpretándola bien, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Sí, anota estos versículos, pues se lo vas a tener que leer a tus hijos, se lo vas a tener que leer a todas las personas, ¿sí?, que necesitan escuchar por qué Dios dejó la Biblia. Bien, y necesitamos reflejarnos en esa palabra, necesitamos ver cuál es nuestra condición, cómo estamos delante del Señor. Y cuando vamos a la Biblia es como un espejo, ahí nosotros nos reflejamos. Sí, y ahí vemos que vos decís, bueno, sí, no mato, yo no maté a mi padre, no maté a mi madre, pero sí soy mentiroso, o sí miento, o sí no estoy de acuerdo o quiero hacer mi voluntad. Y Dios dice, no, eso es mal. ¿Sí? Necesitamos reflejarnos en esta ley para entender nosotros cómo debemos vivir. ¿Sí? Hoy por hoy estamos teniendo tantos ataques de la sociedad que uno a veces empieza a acostumbrarse a un ritmo de anomia. ¿Qué era anomia? Maldad. A un ritmo de maldad, ¿sí? Y es como que ya se te va haciendo costumbre. Y hay cosas que vos escuchás en los noticieros que bueno, sí, mataron a mí, bueno, sí, mataron. ¿Sí? Y es como que queremos entrar, o el sistema nos quiere hacer entrar a un ritmo de sin ley de Dios. ¿Sí? El sistema actual no quiere la ley de Dios, no quiere que le digan qué está bien y qué está mal, no quiere eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? A veces pensamos y decimos, bueno, no estaremos exagerando nosotros con nuestro pensamiento tan rígido, no estaremos exagerando, porque el tiempo cambia y ya no es lo mismo que antes, y el respeto por la familia ahí, bueno, ya no es lo mismo que antes, entonces dejamos y permitimos que nos permitimos hacer lo que nosotros queremos, pero bueno, ya no es lo de antes. ¿Sí? Y cuando vos vas a la palabra decís, no soy yo. No soy yo la que tengo ese pensamiento, es Dios el que me dice cómo tengo que
conducirme, cómo tengo que interpretar estos últimos tiempos en los que estoy viviendo. Cuando nos ajustamos a la palabra de Dios nos damos cuenta. Hoy por hoy le enseñan a nuestros chicos de educación sexual. ¿Qué tema es cuando se trató? Mamita. Todo el mundo, todo el noticiero hablando. ¿Sí? Pero nos quieren enseñar a nuestros hijos educación sexual, pero vos te pensás que nos van a enseñar desde el punto de vista bíblico. Hay detrás un manejo de este sistema, del sistema de este siglo que nos quiere empujar, que nos quiere imponer. Sí, y enseñarles a nuestros hijos cosas que la Biblia dice que no está bien. ¿Sí? Porque la filosofía actual, el sistema actual, no viene de la ley de Dios, viene de otro lado. ¿Sí? La Biblia dice que la filosofía que rige este sistema, ¿de dónde viene? De Dios de este siglo. ¿Sí? Cuando habla la palabra siglo, habla de la filosofía que rige este tiempo, de lo que nosotros estamos escuchando, de lo que vemos, ¿sí? En medio de comunicación. ¿Sí? Y esta filosofía lo que está tratando de hacer y de instaurar en nuestro sistema de creencias es la iniquidad. ¿Sí? ¿Qué es la iniquidad? Significa ir en contra de la ley de Dios. O sea, todo lo que la Biblia dice, según el sistema de este mundo, todo lo que ahí me dice que no tengo que hacer, el sistema me dice, sí, hacerlo. Sí, está bien, hacerlo. ¿Sí? ¿Me siguen? No se duerma. La gente dice, bueno, a mí no me importa, yo lo hago igual de esa manera. ¿Qué me importa lo que diga Dios? Lo hago como se me da la gana a mí, punto. ¿Escucharon eso? ¿Hacemos eso? Y sí, a veces hacemos. Tenemos que reconocer eso, que a veces hacemos lo que nosotros queremos. Y eso está mal. El sistema está dando, el sistema de enseñanza, lo que le quiere enseñar a nuestros hijos, es que las mujeres está bien que se amen, y los varones está bien que se amen. Sí, que nos quiere enseñar este sistema. Cuando la Biblia me dice algo totalmente diferente, ¿sí? Y uno tiene que ir al Antiguo Testamento. Nosotros ahora estamos en el Nuevo Testamento, pero uno tiene que ir al Antiguo Testamento. Por eso siempre les digo, hermano, escribe la palabra, lea la palabra. Sí. Y tenemos que ir a la palabra y leer el Antiguo Testamento también. Y vos decís, en el Antiguo Testamento, hermana, leíste Levítico. ¿No viste lo que es el libro? Aquellos que dieron Pentateuco. Levítico es, hermano, es un parto natural sin anestesia. Es terrible ese libro. Y todas las leyes que el Señor les pone, y todas las cosas que explica ahí, y no hagan esto, y las impurezas, y cuando las mujeres estén en sus días, sáquenlas del campamento. Ahora cuando las mujeres estamos en nuestros días, nosotros nos quisiéramos ir de casa. No, nadie nos tendría que sacar, nosotros nos queremos ir. Sí, pero Dios pone, sí, un montón de leyes. Sí, cuando vos vas leyendo esas leyes, empezás a entender por qué Dios da esa ley y cuál es el propósito. Dios le da un montón de leyes, pero ¿por qué? Porque quería un pueblo sano. Entonces me da un montón de leyes acerca de las impurezas. Imagínate vivir en el desierto. Estamos hablando del pueblo de Israel, Antiguo Testamento, libro de Levítico. No había agua potable. No había alcohol en gel. No había toallitas húmedas. ¿Cómo haces para mantener la higiene? ¿Cómo haces para mantenerte sano? Entonces Dios les dice, muchachos, no coman cerdo. ¿Sí? Y vos decís, bueno, ahora el cerdo, para el judío el cerdo es lo peor que puede haber. Comen de todo menos cerdo. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios está instaurado que no coman
animales de pezuña. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué se alimenta el cerdo? ¿Se alimenta de pastos verdes? ¿De qué se alimenta? De toda la mugre que puede encontrar para comer. De eso se va a alimentar el cerdo. Sumado a eso, vos imagínate, Centro Cristiano Jesucristo La Esperanza Alto Verde vive 40 años en el desierto en esa época. Nadie llevó agua potable, nadie tiene jabón, nadie tiene alcohol en gel, no hay shampoo, no hay crema de enjuague. ¿Sí? No estaba María tampoco ahí para darte los pañuelitos y para higienizarte, no estaba María ahí. Pero y Dios le dice a tu Israel, no coman cerdo. ¿Cómo lo limpias al cerdo? ¿Cómo lo limpias? ¿Cómo mantenés que la carne esté buena, sabiendo que es un animal que come basura? Sí, entonces Dios le da un montón de leyes y le dice, fíjense en cómo hacer esto, fíjense en cómo hacer lo otro. Léelo desde ese punto de vista. No lo leas como decir, como una iglesia que está en el 2023. Es una iglesia, es un pueblo que está 6.000 años atrás. ¿Sí? Pero hay leyes que hay en ese libro que hoy bueno, ya están como obsoletas. Sí, no significa que no sean palabra de Dios, pero que ya gracias al agua potable, a la higiene que nosotros tenemos hoy en día, hay muchas de esas leyes que no se cumplen, ya no se cumplen en estos días. ¿Bien? Nosotros también debemos reflejarnos en esta ley. Si te salteaste el libro de Levítico, ¿cuántos dicen amén? Yo te animo a que lo vuelvas a leer. Volver a leer, volver a tomar Levítico como a ver qué es lo que Dios me quiere decir acá. Volver a leer, arrancar lunes, mañana. Arrancamos la dieta, arrancamos a leer la palabra del Señor también. Lee Levítico, arranca con Levítico, a ver qué le dice Dios. ¿Sí? Si te saltaste el libro de Levítico, yo te digo que lo vuelvas a leer para entender mejor lo que dice el libro de Hebreos. Está todo conectado. Todo tiene su conexión. Cuando leas Levítico, después de Hebreos, vas a entender, era por esto, sí, era por esto, claro, ahora entendí, era por esto. ¿Sí? Te voy a dar algo muy básico, muy sintético que tiene que ver con lo que ahora en adelante va a pasar en cuanto a ataques de sexualidad al ser humano. Y decime si no estamos actualizados. Levítico 18:6. Acompáñame con tu Biblia. Levítico, vamos a arrancar hoy a leer. No, mentira, yo no vamos a leer todo, vamos a leer unos versículos nada más. Pero mirá lo que dice Levítico 18, Levítico capítulo 18. Versículo 6. Vos seguilo con tu vista, yo lo voy a leer en una versión para que vos lo puedas entender. O si no, tenedlo ahí y escuchad lo que te voy a decir. Levítico 18:6 dice: ningún varón se lleva, porque siempre le hablaba a los varones primero, ¿sí? Cabeza del hogar, siempre ahí apuntaban ahí, los varones primero. Ningún varón se llega a pariente próxima alguna. No tendrás relaciones sexuales con padre, con madre, con padrastro, con madrastra, con hermanastro, con hermanastra, ni con nieto, ni nieta, ni con tío, ni con una tía y sobrina, ni un cuñado, ni cuñada, ni suegro, ni suegra. Dice la Biblia exactamente, porque para Dios eso es abominación y pecado. ¿Sí? En Levítico 19:29, no lo que escuchar. Dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Otra versión dice: no deshonres a tu hija convirtiéndola en una prostituta, para que la tierra no se llene de prostitución y de perversidad. Fornicar, en la Biblia, poniendo en contexto esto, fornicar quiere decir tener relaciones sexuales antes del casamiento, antes del matrimonio. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice:
sea, que tener relaciones sexuales fuera de la voluntad de Dios es pecado. ¿Sí? Lo dijo en Levíticos y lo vuelve a recalcar en el Nuevo Testamento. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Veréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan por varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que dicen malas palabras o los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa vivir en el actual? ¿Qué piensan ustedes? No, la Biblia es obsoleta, pasó de moda. Esas cosas no se viven hoy en día. Nada, claro. Se escribió hace más de 2000 años y está más actual que nunca. La palabra de Dios. Y nos enfrentamos a esta realidad. Hay dos destinos. Uno es el reino de los cielos con el Señor, al cual pienso ir y pienso encontrarlos a todos. Y el pueblo dice: amén. Sí. Y hay otro destino que es el lago de fuego, que muchos piensan que es el reino de Satanás. No es el reino de Satanás, es el lugar de castigo de Satanás. Ahí va a parar él con todos los que deciden hacer lo que quieren. ¿Sí? Los que no se ajustan, los que no ajustan en su corazón los preceptos de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Y nos dice eso la palabra, que no van a heredar la vida eterna. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, Pablo le dice a los hermanos de Corinto, que Corinto era una ciudad, hermano, terrible, terrible. Me imagino en Corinto y pienso en Las Vegas, que todo lo que pasa en Las Vegas hay un dicho que era Las Vegas. O sea que en Las Vegas, en la ciudad de Estados Unidos, le dan la posibilidad, o toda la gente que va a Las Vegas se da permiso para hacer lo que quiera. ¿Sí? Entonces me imagino en Corinto, me imagino más o menos como Las Vegas. Y Pablo le dice: hermanos, huyan de la fornicación, no se metan en los casinos. Bueno, es un agregado mío. Pero le dice: huyan de la fornicación, huid de la fornicación, le dice a los hermanos, huyan, porque era una ciudad fornicaria. Permitían todo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mentís, está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, de esa palabra. Tiene mayor consecuencia porque afecta nuestro cuerpo, afecta nuestras emociones, afecta nuestra mente. Sí, puedo decir, bueno, pero yo no estuve con nadie más que no fuera mi esposo o no fuera mi esposa. Pero hay un flagelo que también afecta a las mujeres, y es el flagelo de la pornografía. Tal vez no lo hiciste físicamente, pero sí lo hiciste en tu cabeza. ¿Sí? Lo tuviste en tu cabeza a través de la pornografía. Decime si eso no afecta. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántas personas de la iglesia se ven afectados por este flagelo, por el flagelo de la pornografía? Jesús dijo: ¿sabéis qué? Si ves pasar una mujer y la codiciaste en tu corazón, ya la regaste. Codiciar es desear. Sí, lo mismo pasa con las mujeres, porque nosotros no estamos exentas de eso. Ves pasar un rubio y dos celeste que mide 2 metros y mirá a tu esposo y decir: gloria, gracias, Señor, porque tendría que haber sido soltera. ¿Viste? Eso. Cuando hay una segunda mirada de esa persona, ya es codicia. Ahí la arruinaste. Yo doy gracias a Dios porque me pasé por lo más parecido
está metiendo en la cabeza, o que está viendo como, bueno, se puede permitir esto, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser más de dos en nuestro matrimonio? Yo no veo a mi marido, no te aguanto, voy a aguantar otra. Pero es lo que la sociedad nos presenta, ¿sí? El poliamor. Y en un diario ejerce mucha influencia en la gente que lo lee. Escuche el título de esta nota, dice poliamor. Confiesa que comparte a su esposo con su mamá y su hermana y revoluciona las redes. Porque ahora todas las redes sociales, todo es Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, ¿sí? Y revoluciona las redes. Es la historia de una mujer que confiesa, que dice, sí, bueno, cuando yo no quiero tener relaciones con mi marido y mi marido si quiere, bueno, dejo que mi mamá o mi hermana tengan pareja, no hay problema. Yo, ¿qué? Tuve que leerla nota 2 veces, claro. Tuve que leerla 2 veces porque no entendía lo que estaba leyendo o no quería entender lo que estaba leyendo, ¿sí? Dice el diario que se trata de la historia, bueno, de una fulana, que sé yo, quien cuenta que cuando no está de amor, permite que su madre o su hermana estén con su esposo. Así va el mundo. Vos decís, ¡ay, qué horror! ¡Ay, qué cosa! O ¿por qué no? Pero el mundo va así y eso está mal. Está mal. Permitiendo esto, el sistema permite esto porque rechaza la ley de Dios. La ley de Dios que te dice, cuando vos te cases, marido de una sola mujer, la mujer respeta al hombre, el hombre respeta a la mujer, matrimonio, 2, o en este caso podemos decir somos 3, mi marido, yo y Dios, nadie más. Eso es lo que dice la Biblia. El Nuevo Testamento está hablando de eso. ¿Me entienden? Sí. Y leíamos anteriormente en Levítico, Dios condena todo eso, le dice, muchachos, no tengan relaciones ni con su suegra, ni con su cuñada, ni con su hermana. Y después salta el diario Clarín y me enseña esta noticia. Uno dice, pero ¿cómo? Y si vos entendés y creés que la palabra de Dios es verdad, vamos a estar en contra de todo eso. Evidente en el sistema de este mundo, ya en los últimos tiempos. La sociedad va a estar cada vez más apartada de Dios. Sí, en ciertos países se permiten que, no en ciertos países, en ciertas ciudades se permiten el casamiento con menores de edad. No sé qué, si en Turquía, bueno, en África hay países en donde permiten que hombres de 50, 60 años se casen con nenas de 9, 8, 7 años. Sí, y permiten las aberraciones porque las toman como esposas a nenas que todavía no se desarrollaron. Sí, y eso se permite. Y uno dice, bueno, es cultura, es religión. Sí, pero está en contra de lo que la ley de Dios dice, punto. No le voy a dar vuelta. Sí, y cuando vamos a la Biblia y leemos que el amor de muchos se va a enfriar en los últimos tiempos, y pensamos en cómo esto puede llegar a enfriarse. El ágape, el amor hacia Dios en la iglesia. Miren, esta sociedad ejerce una presión tremenda sobre las personas. Sí, vemos cómo a los chicos les cuesta cada día ir a la escuela porque están presionados por todos lados. Y vienen y me dicen, bueno, yo tengo compañeros que son novios y son 2 varones. Y yo digo, ¿cómo encaras eso? ¿Sí? Por eso el pastor decía, necesitamos tener las herramientas para poder trabajar con esto. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Cuando se estudia comunicación social, se enseña dentro de esa carrera de comunicación social, que la mayoría de los comunicadores sociales terminan siendo periodistas, ¿sí? Se enseñan todas las herramientas de presión. Cómo vos podés presionar
cómo podés ejercer una presión a una persona para que esa persona te dé lo que quiere. Vos fíjate, los periodistas preguntan y repreguntan y meten ficha y es como que te sentís tan presionado que terminás diciendo la verdad, lo mismo pasa, ¿sí? Cuando un grupo, un sistema o un periódico ejerce esa presión dentro de la sociedad, ¿sí? Hay una manipulación y la comunicación social ayuda un montón. Fíjense lo que pasó con el tema del aborto, cuando salió todo de la ley del aborto. Como los mismos periodistas, y bueno, en mi cuerpo, decido yo. Y en las revistas veíamos, creo que salió en una revista en Estados Unidos, una tapa verde, que decía yo decido. Yo decido, ¿sí? Y vemos, vamos viendo cómo el sistema de este mundo nos va acomodando y nos quieren hacer creer que, bueno, el aborto está bien, es normal, porque si vos no crees en tu cuerpo y vos decidís sobre tu cuerpo, ¿sí? Y empezamos a creer o nos empiezan, el sistema nos empieza a hacer creer, bueno, la homosexualidad está bien, el feminismo está bien, el aborto está bien, el tener relaciones con tus parientes, y bueno, está bien, amas a tu cuñada, amas a tu cuñado, y bueno, está bien. Cuando Dios dice todo lo contrario, y es difícil, y si vos vas viendo ante todo este panorama, ¿qué pasa con todo? Se va enfriando, porque vos le decís al Señor, no, ¿sabes qué? Yo creo que lo que dice la Biblia está equivocado, Dios. No se está equivocado, porque hay cosas que se pueden permitir, hay cosas que sí se pueden permitir, entonces como que te vas alejando de Dios. Ya dejas de orar, o no las nada como orabas antes. Ya la Biblia, ¿para qué la voy a leer si todo eso es obsoleto? Todo eso que está ahí es viejo, ¿para qué lo voy a leer? ¿Para qué me sirve? Porque la sociedad me enseña otra cosa y prefiero quedarme con lo que me dice la sociedad, lo que me dice la palabra de Dios. Y como que nos vamos alejando. Nos vamos alejando, ya no venimos a la iglesia, no nos queremos congregar, no queremos tomar tiempo en ayunar, no queremos pasar tiempo con los hermanos, porque los hermanos a veces se ponen pesados y te dicen qué cosas tenés que hacer y qué no. Porque me quieren enseñar, porque me quieren corregir a mí, que yo quiero hacer lo que yo quiero. Por la duda nadie diga amén. Sí. A lo mejor cuando Dios dijo fornicación, dijo de los parados, no de aquellos que venimos a la iglesia. Yo hablaba con una persona mayor, hace unos años atrás, una persona viuda. Y esa persona me decía a mí, bueno, pero yo de vez en cuando me tiro una cañita al aire. Yo digo, ¿cuánto yo tengo? 70. Cañita al aire, ¿viste? 70 años. Con una persona que conocía la palabra del Señor. Yo digo, si vos tenés relaciones sexuales fuera del matrimonio, estás fornicando. Y eso lo tenés que saber, no porque tengas 70 años, no porque ya tengas hijos, ya tengas una esposa, tu esposa se murió. ¿Sí? Quiere decir que no, que ya está, me casé una vez y ya está, ya después se me permite todo, ¿no? Se te murió la esposa, un angelito fantástico. Pero si tenés relaciones sexuales fuera del matrimonio, estás fornicando. No, pero yo. No. Buscale la vuelta, pintala como quieras, estás fornicando. ¿Sí? Y empezamos a escuchar y muchos cristianos, ¿sí? Le cambian el sentido original de la palabra. Y bueno, no, sí, no, está casi todo permitido, en realidad. No, mentira. Está casi todo permitido.
Por eso tenemos que leer la Biblia. Cuando el diccionario de la época bíblica dice otra cosa, que están dando un resignificado a ciertas palabras, a ciertos argumentos que Dios nunca dijo. Por eso escuchamos tantas aperturas en las redes sociales. Una persona que conoce la palabra de Dios identifica enseguida, no, él está tirando verdura, él está hablando cualquier cosa, que identificas así. ¿Por qué? Porque vos tenés la palabra del Señor, porque estudias la palabra del Señor, porque te interiorizás, ¿sí? Porque a veces pensamos, bueno, como que hay muchas cosas que pueden ser flexibles, ¿sí? Los que pensamos de esa manera, al cambiar entonces nos volvemos más insensibles contra el pecado. Bueno, vamos a permitir un poco de fornicación, vamos a permitir un poco de fornicación, porque empezamos a insensibilizar contra el pecado. ¿Sí? Decimos que algo natural, puede pasar, qué sé yo. ¿Sí? Y ya no nos parece que Dios es demasiado, o nos parece que Dios es muy rudo, o que se enoja demasiado, o que es muy estricto. ¿Sí? Y empezamos a pensar que ciertas leyes morales eran para los apóstoles y no para nosotros. Para nosotros acá, como estamos en el 2020, hay un montón de cosas que la Biblia está obsoleta. ¿Sí? Está como pasada de moda la Biblia, ¿no les parece? ¿Saben que encontré? Que el comúnmente colectivo tiene gente que tiene una Biblia. ¿Sabían eso? No sabían, se están enterando ahora. Hicieron una Biblia, obviando un montón de cosas, que debe ser un 1% de lo que dice la palabra, me imagino. Porque hay muchas cosas que la Biblia condena, así que la palabra de Dios condena. ¿Sí? Y empezamos a ser como intolerantes al pecado. Hay pastores que por predicar los preceptos de Dios están presos. Por predicar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, están presos. Hay pastores que están presos porque no quisieron casar parejas de lesbianos o parejas homosexuales en los Estados Unidos. Todavía hay pastores que están presos a causa de eso. ¿Sí? Y empezamos a pensar, bueno, podemos, voy a hacer feliz a mis criterios, ¿sí? Y empezamos a pensar y decimos, no, tendríamos que aflojar un poco. Me parece que la palabra de Dios tendría que aflojar un poco, la tuerca, hablando un poco de... ¿Sí? Tendríamos que relajar un poco, y dar un poco de permiso, darnos unos permitidos, como las dietas. ¿Sí? Me acuerdo que las dietas de alto, aquellos que hicimos dietas de alto te decían, no comas esto, no comas lo otro, pero de vez en cuando un alfajorcito y bueno, un permitido. Y a veces pensamos que ese permitido nos lo podemos dar en la vida. Y decimos, bueno, una cañita al aire. Y bueno, lo puedo hacer porque la Biblia es muy rígida, pero Dios me ama igual. ¿Sí? Y empezamos a sentirnos así, ¿no? Que yo en cristianismo, el pastor se puso la gorra. La pastora vino con la palabra, se puso la gorra. No quiere que hagamos nada, no quiere que disfrutemos nada. ¿Sí? Hay otros que predican que son más flexibles, que dicen, bueno, te voy a permitir que puedas engañar a tu esposo, que puedas engañar a tu esposo. Te permito, te doy un permitido de algo. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta que un día las cosas van a quedar en claro como son, ¿sí? De acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Y por miedo, ¿sí? Se comienza por miedo a no ser aceptados por nuestros amigos, aquellos que tienen amigos en adolescencia, que lidian todo el tiempo con estas cosas. Empiezan a decir, no voy a ser aceptado en el círculo de amigos. Entonces yo orar, ni les digo que orar, ni les digo que voy a una iglesia evangélica, ni les digo, porque empezaba como a ser blanco de burlas. ¿Sí? Decir en la secundaria que soy cristiano, no, ni se te ocurra. Y que no me aparezca
lidian nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. ¿Sí? A mí me llama también mucho la atención la hipocresía que hay dentro del sistema. ¿Saben que hay un artista en Hollywood, un actor específico que se llama Denzel Washington, que es hijo de pastores y él está en total desacuerdo con lo que es el aborto, etcétera, etcétera? Y Hollywood promueve el aborto. ¿Sí? Y él está en contra de todo eso. Entonces, todos los periodistas están en contra de él. ¿Sí? Y veo a la sociedad y digo, son realmente hipócritas los que llevan ese colectivo del aborto. ¿Por qué? Saben que hace poco salió una mujer que dijo que ella no iba a comer pulpo porque los pulpos tienen emociones en sus tentáculos. Entonces dijo, no voy a comer más pulpo porque el pulpo es un ser que tiene sentimientos y tiene emociones. Bueno, yo miraba esa información y decía, ¿qué explicarse en español? Que comen pulpo con el café con leche, comen pulpo con el arroz, porque comen pulpo, es parte de la dieta del español. El pulpo es parte de la dieta. ¿Quién no se comía una vez una buena porción de paella? Ahí hay pulpo. Claro, me dijo. Es riquísimo. A mí me encanta. ¿Cómo le explicaba a un español que no tiene que comer más pulpo por lo que dijo? Porque tiene sentimientos y emociones. Sí. Es hipócrita la sociedad. Más allá de lo que podemos comer o no, el punto es cómo puede ser que se defienda un pulpo y se mate a una criatura dentro del vientre de su mamá. Así de hipócrita es la sociedad, así de hipócrita es el sistema que nos quiere meter. Sí, cuando la Biblia dice en el Salmo 139, mi embrión, ¿vieron qué? Y uno se pone a discutir, bueno, empieza a ver vida en el vientre materno después de la semana número 8, 9 o 10 o 12, ya después empieza a ser un feto, un ser humano después de 12. No, mentira. Mentira, David dice, mi embrión quiero tus ojos. ¿Saben que está comprobado científicamente que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen hay una explosión de luz? Científicos lo han hecho, no lo hice yo, no tengo esa capacidad. Pero han comprobado que cuando se unen las dos células para generar vida, hay una explosión de luz. Algo pasa. Y yo digo, ahí en esa explosión ahí empezamos a pasar. Ahí empieza el ser humano a crecer dentro del vientre de su mamá. Pero este sistema no le importa eso y quiere destruir esa vida, sí, en el vientre de su mamá, que supuestamente es el lugar más seguro que podemos estar. Entonces, fíjense, esto es contradictorio. Podemos salvar a los animales, pero no importa los millones de niños que mueren cada año por el aborto. ¿Sí? Por eso termina una sociedad sin identidad, la gente no sabe quién es, hay hipocresía en todos lados. La sociedad ha generado todo esto en cuanto a la palabra del Señor y saben que es muy fácil de entender la palabra. ¿Sí? Pero todo este sistema nos quiere llevar a la constitución que tan olvidadamente nos lleva a nosotros a ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice? El sistema dice esto, ¿qué dice la Biblia? Voy a pedir a los chicos que me acompañen. ¿Sí? Cuando uno va, no nos olvidamos de que pronto todos vamos a tener que comparecer delante de Cristo. ¿Sabías que vas a tener que rendir cuenta de todo lo que haces? De todo lo que haces, de todo lo que hiciste y de todo lo que sabías que tenías que hacer y no hiciste. Vas a tener que rendir cuenta. ¿Sí? Pero nosotros debemos seguir adelante. ¿Cómo hacer para recuperar el verdadero amor? ¿Cómo hacer para que ese amor deje de enfriarse y empiece, como decía el título, de sacarte de la heladera y meterlo al horno? Todo
empieza, hermanos, por volvernos a enamorar de Jesús. Cuando uno está enamorado de Jesús, no te importa lo que diga la sociedad, no te va a importar lo que digan tus compañeros de trabajo, no te va a importar nada, no te va a importar solamente lo que Jesús dice, sí, porque vas a querer pasar toda la eternidad con Él. Y si tu compañero de trabajo no quiere amar a Cristo, bueno, olvídate a Él. ¿Sí? Volvete a enamorar de Jesús. Comparte ese tiempo para el Señor, deja que el Señor te hable, que el Espíritu Santo que mora dentro nuestro nos despierte a esta realidad de quién es el Señor, de lo que es el Evangelio y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entender que Dios siempre quiere nuestro bien, no es que Dios está ocultando algo, ¿sí? Para que no disfrutemos de la vida en plenitud. ¿Sabes que el enemigo quiso hacer eso en el principio de los tiempos? En Génesis capítulo 3, versículo 1. Satanás tiene una conversación con él y le dijo, ¿cómo? El Señor dijo que comieras de todos los árboles, pero de este no podrás comer. ¿Qué hizo Eva? ¿Que sembró qué? ¿La semillita de qué? De la duda. Entonces Dios no me ama, como realmente me dice que me ama. Si Dios no me permite hacer esto, Dios no me ama, no ama que yo sea libre. Y ahí empezó. En ese instante empezó todo lo que sufrimos hoy en día. Pero la Biblia nos dice, en su ley, elige bien. Nosotros tenemos el libre albedrío, podemos elegir. Dios nos dice qué está bien, qué está mal. Lo dice la Biblia. La Biblia no es obsoleta, no está pasada de moda. Elegí bien, elegí bien. Chicos, adolescentes, jóvenes, elijan bien. Por favor, elijan bien en todas las cosas. Ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que te vaya bien. Que disfrutes la vida acá. Vos si yo acá no puedo disfrutar nada porque todo me lo prohíben. No, hay prohibiciones para que vos puedas disfrutar. Podés tener una relación directa con Dios, conociendo el amor del Señor como Él nos ama, de manera directa y que podamos disfrutar diariamente de cada detalle. El amor de Dios es firme y nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Si vos querés que tus hijos no se equivoquen, ¿qué vas a hacer? Ponele límites. Ponele límites. No querés que se equivoquen. Bueno, esto no se hace, esto no lo puedes hacer. ¿Y pero por qué? Porque te amo, no lo puedes hacer, porque si lo haces, te va a dar la cabeza contra la pared. No lo hagas, no lo hagas. Dios va a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Quiero animarte en esta noche que compartas este amor con tu familia, que compartas el amor que vos tenés al Señor, que lo compartas con tu familia. No tengas vergüenza, amar a Jesús. Jóvenes, chicos, no tengan vergüenza de decir, che, yo soy cristiana, que me importa lo que vos pienses, lo que vos digas. Yo sé lo que Dios dice de mí. Si no tengas vergüenza de amar a Jesús. Algunos sienten, lo digo porque algunos pueden sentir vergüenza de decir, no, yo soy cristiana. Compartir amor con tu familia, con tus hijos, con los vecinos, con quien sea, compartir ese amor que tenés. Cuando vos lo compartís, no lo dejás enfriar, lo mantenés como calentito, mantenés calentito ese amor, porque lo compartís, lo das y querés que otro sepa acerca del amor de Jesús. ¿Sí? Hay una reprensión, quiero terminar con esto, hay una reprensión en Apocalipsis, que lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, creo. Sí, capítulo 2, en donde Dios le dice a la iglesia de Éfeso, ¿sabes qué tengo contra vos? Te quiero un montón, pero ¿sabes qué tengo contra vos? Que dejaste tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Y en ese dejar el primer amor no fue la pérdida por accidente o por una decisión intencional y voluntaria. Por eso es importante que nosotros revelemos nuestro amor hacia el Señor. ¿Sí? ¿Qué dice? Pensaba que de vez en cuando tenemos que leer Corintios 13 acerca del amor, el amor sufrido, el benigno, todo lo soporta, todo lo espera. ¿Sí? Hay una descripción de lo que es el verdadero amor.
razón de ser cuando el amor se ha enfriado. Una iglesia no tiene razón de ser, no tiene sentido que nos establezcamos como iglesia si el amor a Dios se enfrió. No tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Sí? Tomemos conciencia. ¿Te acordás cuando recibiste al Señor Jesús por primera vez? Cuando el Señor vino a tu vida, ¿qué sentías? Amor. Querías que todos supieran que vos eras cristiano. Querías que todos conocieran lo que vos conociste. Eso allá tiene que permanecer el día de hoy, 30, 40, 50 años después de haber conocido al Señor. 3 años, 15 años, 12, no sé. Eso se tiene que mantener. Ponete de pie. Si eres consciente de lo que significa el crecimiento de la